Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Ahora como analista, y vaya que está especializado, porque tiene experiencia como empresario, tiene experiencia como líder, tiene experiencia como haber investigado y demandado a varias organizaciones y a la misma organización política que no se le puede llamar partido, Morena, y su bola de cuatreros, como él mismo lo dice. El ingeniero Gilberto Lozano tiene mucho que decir y no queremos que se nos aleje porque tu audiencia no deja de preguntar por ti, ingeniero. Entonces, yo les he dicho, hay mucho Gilberto Lozano para rato, no se está yendo a ninguna parte y tiene mucho que dar a la sociedad. Buenas noches, ingeniero Lozano, bienvenido. ¿Y qué gracias, muchas gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia de Charlas de la Noche. Sí, a veces lo único que hacemos los guerreros es campear de campo de batalla, pues para tratar verdaderamente de cercar al enemigo desde varios frentes. Pero no puedo negarle a todos los mexicanos que me han preguntado en preciso qué es lo que está en este momento sucediendo en México. Bueno, pues era la sentencia a la que nos llevó aquellas 40 personas que aparentemente siendo de oposición votaron porque López continuara el sexenio. Me estoy refiriendo al 10 de abril del 2022, Frank, donde de veras es increíble lo que ha sucedido después de ese 10 de abril del 2022, en que se dio el evento de revocación de mandato constitucional, legal, organizado por el INE, conocido de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, un INE que podríamos calificar de autónomo, con verdadero espíritu y vocación hacia los ciudadanos, y que hoy en manos de Guadalupe Tadei, de Morena, con una mayoría ya de consejeros de Morena, pues todo esto era la crónica de un pronóstico que hicimos en tus programas de cómo iban a consolidar la militarización. Ya se habla de cuánto van a cobrar los vuelos, fíjate, Frank, de Mexicana militarizada, es decir, la Secretaría de la Defensa se está haciendo cargo de este, digamos, dinosaurio que quedó en la historia mexicana de aviación y que con los permisos que todavía se conservan, pues sacan una empresa de los militares, estilo Venezuela, a tratar de volar pasajeros en México con un control, ya te podrás imaginar, absoluto de la gente castrense. Pero volviendo al tema de la revocación, Frank, era un excelente momento. Y hay gente que me dice, Gilberto, ¿por qué no le damos vuelta a la página? Porque ahí se sentenció a México. O sea, no podemos soslayarlo, no podemos olvidarlo, porque esos mismos actores políticos y sociales, Frank, comunicadores, analistas, son los mismos que ahora están encumbrando a Xochitl. Son los mismos que encumbraron a Alejandra del Moral. Son los mismos que perdieron 25 estados en 3 años, Frank. Son los mismos que entregaron el Estado de México sobre arriba de los fraudes, levantando la mano de la rata delfina por parte de Alejandra del Moral. ¿Y por qué digo que fue un error histórico, Frank?
porque ahí no había posibilidades de fisura. O sea, la gente que verdaderamente veíamos una destrucción en México en seguridad, salud, educación, economía, polarización, lucha de clases, una agenda claramente castrochavista, pues no había una problemática para que nos hubiésemos unido. No esto que le llaman ahorita Frente Amplio de oposición, que pues realmente tú lo sabes, Frank, hay intereses ahí de cada quien. O sea, no vas a decir que la tribu de Silvano Aureoles se lleve bien con la tribu de Xóchitl o se lleven bien con la tribu de Santiago Krill, porque hay intereses de por medio, hay sillas de por medio. Entonces, el mejor momento en que pudo haber una unidad de todos los que pensábamos que México iba en camino a la destrucción, estos 40 detractores, que podemos recordar hasta sus nombres, sin duda, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Beatriz Pajés, Leo Zuckerman, Federico Reyes Heroles, Ángel Verdugo, Enrique Quintana, Broso, Carlos Loret de Mola, esos, los mismos que hoy entrevistan a Xóchitl para hacer pensar que hay tiro. ¿Cuál tiro? ¿Cuál tiro? Hay 25 estados en manos de Morena y los que se van a jugar, te aseguro que en mayoría va a ganar Morena, y mientras se consolidaba la dictadura, que es lo que nosotros pronosticábamos, que nos iban a quitar el INE, que iban a terminar de militarizar, que iban a meternos los libros de texto comunistas, todo lo que dijimos en tu programa, Frank, tiempo atrás, y yo en otros videos, que desde mayo del 2019 advertimos, pues bueno, Frank, tenemos una oposición que es simulación. Esta oposición, Frank, en la que, como tú me comentas, yo quiero seguir estando presente con todos mis compatriotas, no solamente para decir, se los dijimos, sino verdaderamente para saber cómo actuar en una situación en la que ningún venezolano, Frank, ningún boliviano, ningún ecuatoriano, ningún exiliado de Nicaragua o de Cuba te niega que vamos derechito a que aquí en México opere el socialismo del siglo XXI, llamado progresismo y llamado comunismo. Ahorita ya empieza Pablo Iriar, Raimundo Rivapalacios, estos analistas, 5 años después, Frank, puedes ver esas opiniones de hoy. Y ahora sí ya hablan de dictadura, hablan de comunismo, hasta el propio Ricardo Salinas Pliego se apareció de repente de su casa en Miami, echando que vamos directos al comunismo. Les cayó el 20 demasiado tarde, nunca hicieron nada, al contrario, actuaron como detractores de muchas de las herramientas ciudadanas que teníamos. Entonces, Frank, los cárteles mexicanos siguen haciendo de las suyas, y bueno, ahorita platicaremos un tema tan relevante como es el asesinato del presidente de Ecuador, pero quiero decirles a los compatriotas que vamos a ir desmenuzando las cosas. Exactamente, ingeniero Lozano, y nosotros no lo decimos, vamos a poner un video de una organización muy noticiosa, muy acreditada, que detalla momento a momento lo que pasó en esta campaña a 11 días de las elecciones, donde ya han matado a 3 candidatos a la presidencia de Ecuador. Ecuador exporta las mejores rosas. Tengo muy buenos amigos en Ecuador, artistas, el hermano de los hermanos Niño, el exsecretario de Educación de Ecuador, también es muy amigo, y algunas personas diplomáticas muy queridos, y me entristece que Ecuador pase por este momento. Vamos a ver el reportaje y regresamos con el análisis, ingeniero Lozano. Claro. Vamos a ver. Son las 6:20.
Miércoles 9 de agosto. Son las 6:20 en Quito, Ecuador. Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Ecuador, acaba de terminar un mitin en el barrio Viña Quito. Entre la multitud se dirige a su coche escoltado por su equipo de seguridad. Justo en el momento en el que entra en el vehículo se escuchan varios disparos. El político de 59 años recibe 3 en la cabeza. Según la investigación, se dispararon al menos 40 tiros y varias personas resultaron heridas. Yo estuve atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas. Los disparos duraron mucho tiempo. El coche del político se esfuma entre los gritos de pánico de sus seguidores, que se tiran al suelo para ponerse a salvo. Los que pueden se cobijan en el interior del edificio. Son momentos de incertidumbre. ¿Qué pasó con Fernando? Villavicencio es trasladado a un centro médico, hasta donde también llegan otros heridos. En el lugar de los hechos, un médico confirma la noticia. Fernando está resguardado, ya hablamos con María Fernando. No, ya hablamos con María Fernando. Por favor, yo acabo de ver. No pasó nada. La policía. En la clínica de la mujer no es así, está muerto. En ese momento entré a emergencia y vi que Fernando estaba muerto. No tenía signos vitales. Horas después, la Fiscalía informa de que el presunto autor del ataque murió tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El presidente confirmó más tarde que otras 6 personas han sido detenidas en relación con el homicidio. Villavicencio estructuró su campaña alrededor de la lucha contra las mafias y el narcotráfico, y en los últimos días denunció que había recibido amenazas de muerte. Revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Tras el suceso, distintos seguidores se acercaron al lugar de los hechos para mostrar su malestar. A 11 días de las elecciones, este es el tercer asesinato de una figura pública durante la campaña, el primero de un candidato presidencial. Parece, ingeniero Lozano, Bueno, Frank, de veras que terrible estas situaciones. Indudablemente el historial de Fernando Villavicencio en las interacciones que como periodista tuvo contra Rafael Correa, presidente de Ecuador, este hombre también de izquierda progresista, socialismo del siglo XXI, pues lo pusieron en una situación muy complicada. Pero vamos al tema de los mexicanos. ¿Qué tiene que andar diciendo este charlatán de López y dedicarle tiempo en lugar de dar las condolencias, de dar el pésame como correspondería a una diplomacia mexicana, a una cancillería de altura que en el pasado, pero estoy hablando a lo mejor de más de 7 años atrás, hubiera ocurrido ante el asesinato o un magnicidio de un candidato presidencial? No, aquí no es eso. Aquí es todo lo contrario. Que por qué están culpando a los cárteles mexicanos, que no pueden, tienen que presumir inocencia de la gente a la que le ha dado sus abrazos. Y verdaderamente, Frank, esto ya no es un tema de ridiculez o de payasada internacional, sino una evidencia más que se suma a lo que seguramente los países que sufren por esta, digamos, anarquía de la falta de Estado de Derecho, de cárteles que son recibidos con abrazos, pues y me imagino que hay una, digamos, una indignación de parte de los Estados Unidos, de parte de Canadá y de todos los países, porque la intervención de López ya se dio, si se recuerdan, en Perú,
defendiendo al señor Pedro Castillo, que también tenía enlaces raros, después se metió en Colombia, queriendo ahí medio apuntalar a Petro, en fin, o sea, el intervencionismo que no era característico de la diplomacia mexicana, ahora para defender los intereses ya parece que no son supuestos, son reales patrocinadores del señor López Obrador, se manifiestan mundialmente, Frank, y eso nos tiene muy preocupados a los mexicanos. O sea, porque me imagino en el Departamento de Estado de los Estados Unidos debe haber una preocupación mayúscula porque este hombre se pone, como ya lo hemos visto siempre, que tire la Estatua de la Libertad, que estos hipócritas de los Estados Unidos, en lugar de quitar las boyas, o sea, ¿para quién trabaja el señor López? Y hoy, en la mañanera y ayer, se manifestó por completo ante este magnicidio de Fernando Villavicencio, que efectivamente ya tenía amenazas, había descrito de dónde venían las amenazas, las entrevistas con su esposa, hoy viuda de Villavicencio, pues manifiestan un temor tremendo por tratar de ir a un Ecuador constructivo. Un Ecuador con el que dejó semillas de destrucción Correa y toda esta gente del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, y ya nada más falta, Frank, que pues resulta que hasta los autores, brazos, ejecutores de esto, reciban apoyo como lo recibió Pedro Castillo para darle refugio en México. Nada más falta eso, Frank. De veras, ¿eh? O sea, ya sería el colmo ver a este gobierno descaradamente, así como buscó proteger a la familia de Pedro Castillo después de que disolvió la Asamblea Constitucional de Perú, pues que ahorita se meta en este tema de Ecuador. Por cierto, mi sombrero es ecuatoriano, Frank. Fíjate que le llaman Panama Jack, pero es producido por la palmilla ecuatoriana es valiosísima a nivel mundial, pero sigo de luto porque esta historia que tú platicas es también una llamada de atención a nosotros en México. Y este asesinato de Íñigo, el empresario que acaban de matar, que también están tratando de esclarecer los hechos, se suma a una estadística ya imparable, Frank, imparable. O sea, cualquier persona que analice un poco y qué tenemos del otro lado, qué tenemos del lado de la supuesta oposición, que sin haber levantado firmas, Frank, sin haber hecho encuestas, pudimos atinar perfectamente lo que iba a salir de este juego de las sillitas del Frente Amplio Progresista. Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez. 2 mujeres y 2 hombres, para que haya equidad. 2 del PRI y 2 del PAN. Más tamaleado no se pudo haber hecho. Más tamaleado no hay manera. Y claro que eso también va haciendo crecer la indignación, Frank, porque ya es la crónica de una cargada anunciada. Y ahí viene lo peor. Cargada anunciada ¿por quién? Por el dictador López. Él ya le señaló a quién quiere de adversaria. Él ya les dijo y sigue en los dimes y diretes que expongan como la adversaria que quisiera tener en contra López en el 2024 a la señora Gálvez. Porque la tiene agarrada del cuello, porque tiene muy identificados los delitos que cometió, porque tiene bastante cercanía con la gente de Morena. Y fíjate que ayer, Frank, con esto termino este punto. Ayer, en un derecho de réplica que tuve con un periodista o comunicador, yo le decía, a ver, solo imagínate que yo dijera o que alguien supiera que yo le vendí $1 millón de servicios al gobierno de López. Yo, su crítico, su opositor, el que exhibe día a día a esta dictadura desde años atrás, y que resultara que alguien encuentra un contrato de que una de mis empresas le vende
al gobierno de la 4T. Entonces, ¿por qué ahorita los medios intelectuales, articulistas, se dedican, Frank, a no ver esos hechos que son, como dice la Biblia, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio? Yo te puedo garantizar que si tuviéramos ahorita un cuarto poder, y con eso me refiero a los medios periódicos, medios tradicionales, verdaderamente con el profesionalismo, la seriedad, la altura, no estaríamos hablando de que si el SAT sacó unas cifras ahí de Xochitl, no. Estaríamos hablando de que esta señora le vende al gobierno del que es opositor. Es más, ya se hubiera inhabilitado, Frank, éticamente. Un medio serio ya lo hubiera sacado completamente del juego. Y me imagino que la pasada ahí de Krill y de Enrique de la Madrid es por el grandísimo temor que debe existir de que López, en el momento que aplaste un botón, acaba con ella. Así como la subió, así la va a acabar. Pero la tristeza, Frank, que nos embarga a los mexicanos hoy es el engaño. Otra vez el atole con el dedo. Otra vez la manipulación mercadológica. Otra vez la presentación de caras por inteligencia artificial que no corresponden a la realidad de la persona. El engaño siempre presente, Frank. Siempre presente. ¿Cómo ha sido de los abrazos? Estoy seguro, Frank, que Ann Milgram, el gabinete de los Estados Unidos y el Senado, esta estrategia de los abrazos, saben que está escrita no en la oficina del Palacio Nacional. Esta estrategia de los abrazos la escribieron los cárteles del crimen organizado. Así es, ingeniero, y algo bien interesante es que, como lo vimos en el video, el mismo candidato acusa al cartel de Sinaloa y han hecho una serie de tropelías a 10 días de que Ann Milgram denunciara que el cartel de Sinaloa tiene más negocios por todo el mundo, de personas trabajando para ellos en muchísimos países. O sea, es algo que ya no se puede negar con toda esta serie de situaciones. Y algo que me dice mucho gente de la audiencia es que Enrique de la Madrid es el ahijado de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett trabajó con el padre de Enrique de la Madrid y físicamente y socialmente hablando sí es su ahijado. O sea, no solamente será políticamente hablando, sino también, así como los hijos de Alito Moreno son ahijados de López, y si algún día llegan a la política se recordará este asunto, pues como dices tú, López Obrador tiene allí un control maestro, un switchboard para saber a quién quita y a quién pone hasta el momento en que él esté cansado o según amanezca de humor, y así pasó en Ecuador y tengo entendido que así está pasando como un cuadro de intimidación y muerte causado por ese exmiembro, o a lo mejor sigue siendo miembro, del grupo vasco ETA en España, que fue cobijado por Tatiana Cloutier y llegó a México pues para inspirar, asesorar. Realmente no sé qué papel él está cumpliendo en México, pero este hombre tiene muchos antecedentes, ingeniero Lozano, porque desde el momento en que está pasando algo como esto en el mundo, pues nos estamos percatando. Sí, indudablemente, Frank, Arconda, creo que se apellida etarra, es bastante reconocido en el mundo del terrorismo, sin duda más en España que aquí, pero es un hombre que también pasó por Venezuela, que también pasó por Bolivia. O sea, digamos, el núcleo de gente de este comunismo extremo, de estos grupos
que son el brazo sucio del socialismo del siglo XXI, efectivamente han sido cobijados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien se le ha extendido en varios exhortos de qué andan haciendo aquí estos terroristas, qué están haciendo aquí. Y sin duda, el títere Tatiana Cloutier, o Titiritina Cloutier, que es un títere, ella dijo, me salgo de la Secretaría de Economía porque voy a ser porrista de la 4T. Pues bueno, yo no entiendo por qué trata de vivir como burguesa si ella cree en estas ideas comunistoides, y son gente que simplemente busca recibir una dádiva, una ayuda económica por la protección de estos terroristas como el señor Arconda. Y así como él hay 3 o 4. Aquello que dijimos en tu programa, Frank, que de veras se siente a veces uno un poco decepcionado de haberlo dicho con tanta anticipación. Dijimos, ¿quiénes están haciendo los libros de texto? Y tiempo atrás, estamos hablando de hace casi 3 años. ¿Quiénes están haciendo los libros de texto de los niños mexicanos? ¿Quiénes? Gente que había estado en el gobierno de Venezuela. Gente que había infiltrado Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México. Gente claramente que había vivido el proceso de adoctrinamiento para generar un grupo chavista que ya es muy difícil que puedan exponerse a ver que hay otras opciones en la vida, fuera de vivir en la miseria con un 94% de pobreza. La Coneval, por cierto, Frank, acaba ya de decir que crecieron 2.5 millones de mexicanos en pobreza. 2.5 millones. Pero voy al tema. El tema es que hoy, por ejemplo, Beatriz Paredes, esta mujer que de la noche a la mañana logra un montón de firmas, que yo siento que es un homenaje ya para su retiro de la política, está firmada y suscrita al Foro de Sao Paulo o Grupo Puebla. Así de claro. 2, Santiago Krill se ha declarado progresista, enarbolador de la bandera progresista, que es un sinónimo de socialismo del siglo XXI. Recordemos que la palabra progresista se la inventaron en el Foro de Sao Paulo para buscar llamarle al comunismo de una manera diferente ante la caída del muro de Berlín y realmente ya el experimento fallido de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquello que nosotros hablábamos de la Unión de Repúblicas Socialistas emergentes acá en México, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela, pues toma fuerza porque ahora resulta que Santiago Krill también cree en eso y lo dice abiertamente. Y no solo eso, Enrique de la Madrid viene de la misma simiente. Él es un hombre que tengo en la entrevista, Frank, te la voy a enviar, pero que lo sepan que ahí está. Le preguntan si considera a López un dictador. Y Enrique de la Madrid contesta, no, yo creo que es un político de fuertes convicciones. Un hombre que defiende sus creencias, a quien se le debe de admirar por lo que está haciendo. ¿Cómo? Enrique de la Madrid, un junior que ha vivido siempre a expensas del erario, con un pequeño pedacito de su vida que a lo mejor fue académico, y entonces ves a Xóchitl Gálvez, que viaja al Foro Económico de Davos con Jacob Polanski, con la señora Claudia Sheinbaum, destapa Sheinbaum, dirige la ideología, la Agenda 2030, pues resulta, Frank, que se cumplió lo que habíamos dicho. Los más izquierdosos del Frente Amplio lo convierten hoy en más de lo mismo. Huevo con papas del lado de las corcholatas, entiéndase Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, y por el otro lado, lo mismo, la misma gata revolcada, la misma gata revolcada. Entonces hoy los mexicanos van a tener que escoger entre excremento y popó. Y indudablemente la maquinaria del socialismo del siglo XXI, con 25 estados bajo su poder, a punta de balazos
no lo vas a sacar del Palacio Nacional. Y eso hay que decírselo a la gente. Y la gente confundida de que hay una democracia en este tío que organizó todo López. Todo lo organizó López. Todo. Alito Moreno está maniobrando a favor de López en que termine siendo Xóchitl Gálvez la finalista del Frente Amplio para que se dé una pugna donde ya reconocemos la historia. Xóchitl Gálvez perdió la gubernatura de Hidalgo, perdió la senaduría de Hidalgo, acepta una beca como senadora para seguir vendiendo sus productos de sus empresas, y eso es lo que hoy los mexicanos están teniendo que tragar, pero con una mentalidad, un enanismo ciudadano tan fuerte, Frank, en que vuelven a caer en los mismos engaños que han caído cuando la revocación, cuando Alejandra del Moral, cuando los 25 estados, cuando el asunto de mora constitucional. Me recuerdo aquella parafraseo de ¿qué es la mora constitucional? Que el PRI, el PAN y el PRD dijeron: nosotros ya no vamos a pasar ningún cambio a la Constitución porque no nos gusta lo que está haciendo López. Y resulta que aprueban la extensión de la militarización hasta el 2029. Una tras otra la traición, una tras otra el engaño, una tras otra la mentira. Y Frank, los chimpatizantes, yo ya no les llamo simpatizantes, les llamo chimpatizantes del Frente Amplio, vuelven otra vez a caer en el juego de los políticos, vuelven otra vez a caer en el juego de los partidos, y no sobra la gente con más de 2 dedos de frente que le anda promoviendo a la Xóchitl Gálvez como una empresaria exitosa que no vendía ni la 10ª parte antes de ser servidora pública, porque ella ha hecho su empresa exitosa a la sombra del poder, a la sombra del tráfico de influencias, a la sombra del cohecho, y además tonta, porque le preguntan que cómo es la estructura de sus empresas en materia accionaria, y dice que ella tiene el 80% de esta que se llama Operación de Edificios Inteligentes, OMEI, algo así, y por el otro lado High Tech Services. Y fíjate lo que dice, Frank, que ella es dueña del 80%, que su esposo es dueña del 30% y su hija del 20%. Esas matemáticas nos recuerdan a Peña Nieto, nos recuerdan a López, y hoy tenemos los más estúpidos, gente en aritmética de primaria, porque todo persona con primaria terminada sabe que el total de propiedad de una empresa es 100%. ¿Cómo vas a sumar 130? Pero volvemos a lo mismo, Frank. La caquistocracia se ha apoderado de México. Bandidos, cuatreros, corruptos, traficantes de influencia, vendedores de gelatina que de la noche a la mañana, estando en la política, ahora resulta que viven en las lomas, y la gente como hipnotizada, Frank, como no quieren escuchar. Te quiero decir lo del periódico Reforma porque tú trabajaste ahí, Frank. No han tocado con el pétalo de una rosa el hecho del tráfico de influencias de Xóchitl. No lo han tocado. Ellos hablan de que erróneamente se robaron la información del SAT. ¿Cuál se la robaron? Es pública para el gobierno. Y si hay un acto de corrupción, de acuerdo al artículo 213 del Código Penal Federal, tienen todo el derecho a revisar lo que sea. Y que si el secreto bancario se pudo haber violentado, y que Xóchitl la trae López por un lado, y que quién va ganando. ¿Ves un periódico Reforma? Que yo creo que ya el nombre se le debe de cambiar a Deforma. Deforma, porque es una deformación total de la información, Frank. ¿Y qué ves detrás de esto? Lo que ves detrás de esto ya es un control total de la dictadura sobre los medios informativos, sea por amenazas de quitarles la concesión, sea porque ya metieron a sus etarras dentro de las editoriales de estos periódicos, y como si fuera una humedad, está penetrando todas las instituciones de tal manera, Frank,
que es difícil encontrarte un medio objetivo que no tenga intereses raros para sostener una democracia inexistente. ¿Dónde se ha visto que el presidente y además líder de un partido en el poder se da el lujo de destapar a quien quiere de adversaria de la oposición? ¿En dónde? ¿En dónde? Nada más en México. En México. Entonces, Frank, el tema es sumamente delicado. Es delicado por lo que está pasando con el crimen organizado. Es delicado porque el desmantelamiento del sistema de salud está rayando verdaderamente en una problemática muy seria, Frank, muy seria, en donde la gente se está enfrentando a cirugías que son programadas dentro de un año, no funcionan los elevadores, los institutos de salud sucios, 35% de desabasto de medicina. Y luego te vas a la educación, y ahora se siente sorprendida la gente, Frank, de que hayan salido libros de texto. Fíjate lo que dice. Que Fernando Aranguren, empresario exitoso de las épocas guerrilleras en México, simplemente fue un ajuste de cuentas justo que se hizo con él, porque era un empresario que ya la debía a la sociedad. Así lo ponen en el libro de texto. Y que Eugenio Garzazada, el 17 de septiembre de 1973, no había la intención de asesinarlo. La intención era secuestrarlo, porque en ese momento había que abrir a la transformación en nuestro país y don Eugenio era un obstáculo. Y entonces hacen una apología. ¿Qué significa apología? Un homenaje a los guerrilleros, Frank. Un homenaje a los guerrilleros. Eso es lo que está en los libros de texto. Y luego habla de las marchas, claro que ponen ahí una fotografía de las marchas que hizo Frena, llamándoles marchas fifí, y que las que desfilaban, así lo dice en el libro de texto, Frank, eran nuestras empleadas domésticas. Entonces le hacen la pregunta al niño en el libro de texto: si tú fueras empleada doméstica de los fifís, ¿te negarías a ir a una marcha organizada por ellos? Fíjate, Frank, lo que están metiéndole en la cabeza a los niños. Olvídate matemáticas, olvídate biología, no. Hay un adoctrinamiento tan tremendo en los libros, pero no es cosa que les va a sorprender. Y sobre todo a la gente que promovió que el contrato de López era por 6 años, se tiene que quedar 6 años. ¿Cómo lo van a querer sacar? Es más, ¿por qué le hacemos el caldo gordo queriéndolo sacar? No, no, no. Déjenlo que meta todos los votos a las urnas de que quieren que siga. Y los Kriles y los Marcos Corteses ahora se dan estirones de cabellos verdaderamente en una manipulación al pueblo de México que se asusta de algo que se le había dicho. Pues, ¿qué no viste que en la agenda del Foro de Sao Paulo viene el que los libros de texto tendrán un adoctrinamiento de justicia social, lucha social y comunismo? Increíble, Frank, lo que está pasando. Porque entonces dices, no, parece que México tendrá el gobierno que se merece. Estas componendas realmente ya rayan en lo más corrupto y lo más vil que se haya visto en la historia, y yo realmente estoy muy indignado por la falta de medicamentos, por los libros de texto manipulados de manera comunistoide y aparte mal hechos, hasta con faltas de ortografía. Y qué lástima, porque don Eugenio Garzazada, pues una institución en México, su memoria se esté fracturando de tal manera. Aprovechamos este espacio para decirle a los mexicanos que no ha habido mejor mexicano de los tiempos contemporáneos como don Eugenio Garzazada. Asesinado. Coincido totalmente, Frank, coincido. Yo, para mí, digamos, sus principios para mí fueron muy formativos, y por ello, Frank, me apena que gente que yo sé, Frank, yo sé que de alguna forma vivió el espíritu de ese grupo Monterrey, en donde se hablaba de la ética, se hablaba de los principios, se hablaba de los valores, el trabajo, el ahorro, la congruencia. Inclusive me acuerdo
en sus reflexiones no era más que un decálogo. Ahorita me recuerdo el nombre de todos esos pensamientos de don Eugenio que quedaron documentados y que se le sigue haciendo promoción porque son cosas de un sentido de social cristiano muy positivo. Pero cuando ves, Frank, a una persona que tú sabes que su padre era un promotor, me refiero a don Luis J. Prieto, y que su hijo ahora lleve del brazo a una corrupta como Xóchitl para traerla a un evento de la CAINTRA en Nuevo León y que diga, ni siquiera se preguntaron si la señora confesó delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, abuso del puesto público, y que como idiotas y borregos vayan y la presenten como candidata. Y digo, oye, pero ¿quiénes estaban ahí? Son gente que no leyó las reflexiones de don Eugenio Garzazada y que yo no sé si pasaron por el TEC de Monterrey, porque algunos tuvimos la suerte, Frank, no solamente de ser exalumnos del TEC de Monterrey en las épocas en que don Eugenio era presidente. A mí me tocó al menos 2 años en que él era el presidente del TEC de Monterrey y siendo un estudiante es cuando lo asesinan, a 2 cuadras de la escuela donde yo había estudiado mi preparatoria. Entonces, yo viví muy cercano ese asesinato de la Liga 23 de septiembre, del grupo Espartaco y de quienes finalmente formaban parte de ese grupo de guerrilleros, porque después tuve acceso a las investigaciones privadas que mandó a hacer la familia con motivo del asesinato. No se iban a quedar con las investigaciones simplemente del gobierno oficial de Luis Echeverría, sino que había investigaciones privadas que se guardaban en un banco de datos muy cuidadoso y que yo, teniendo oportunidad de ser vicepresidente de Recursos Humanos del grupo FEMSA, tuve acceso. Entonces conozco a los José Luis Sierras, a los Jesús Piedra Ibarra y toda esa historia de los grupos guerrilleros que apostaron a la violencia como una manera de supuestamente financiar su lucha contra la hegemonía que tenía en aquel momento el PRI, allá las épocas de Gustavo Díaz Ordaz, y que fueron alimentados por Luis Echeverría. Imagínate qué significa, Frank, que el señor López, fíjate el impacto que tiene, que el señor López esté diciendo lo de los abrazos todas las mañanas, que esté diciendo que los va a mandar regañar con la abuela, que está diciendo que por favor no culpen a ningún cártel de lo que ocurrió con el candidato presidencial de Ecuador. Es un caldo de cultivo, Frank, para que la gente convierta a los antihéroes en héroes, a los sicarios en hombres de bien, a los guerrilleros y violentos en gente que está luchando por la culpa de la explotación que hay aquí en México. Y es a ultranza, a extremo, lo que Luis Echeverría en su época, cuando fue corrido del sepelio de don Eugenio Garzazada en el Panteón, si mal no recuerdo, del Carmen, que está el Panteón Dolores y el Panteón del Carmen. Creo que su sepulcro está en el Panteón del Carmen, aquí por la avenida Venustiano Carranza, aquí en Monterrey, y en ese sentido, pues estamos muy cerca de que se cumpla ya 30 años de ese asesinato, 50 años de ese asesinato, y que hoy en los libros de texto de México se quiera hablar como una conquista del proletariado para defender los intereses y la igualdad y la libertad. Frank. Lo que me indigna, ingeniero Lozano, es que don Eugenio, su revista interna para los empleados se llama Ahorro y Trabajo. Trabajo y Ahorro, sí. Trabajo y Ahorro, y me mandaban algunos ejemplares Jorge Sánchez Mejorada, que trabajó, un compañero de comunicación, que trabajó. Lo ubico muy bien a Jorge, muy bien. Sí, bueno, toda esa gente valiosa lamentablemente desaparece de la escena conforme las nuevas generaciones, y yo hago hincapié en que no se debe permitir, más si estamos
tiempos de celebrar los 50 años de ese terrible fallecimiento de un héroe nacional contemporáneo como don Eugenio Garzazada, que se fracture su memoria, su legado en esos libros que para mí no es más que la componenda de desviar el curso de un México que realmente progresa y trabaja a diario, pero no malversado por ese término progresista de los burros de Morena que realmente me tienen molesto, harto. Y te pregunto, ingeniero, ¿te siguieron preguntando sobre la reunión privada con Xóchitl Gálvez o ya lo dejaron por la paz? Te platico con todo gusto, Frank. Nada más quiero mencionarte, ojalá pudieras tener acceso, por eso esta hipótesis de que tenemos, de que Carlos Slim se ha hecho el dueño del periódico de Reforma, me gustaría que mostraras la foto que aparece el día de hoy en la parte impresa. La parte impresa, Frank, del norte, creo que es local, donde ves a los, digamos, nietos de don Eugenio Garzazada, donde ves a la tercera generación de don Eugenio Garzazada, a 50 años, a los 50 años de su aniversario del asesinato, y que veas la foto, Frank, de a quién acompañan, a quién le rinden pleitesía, al lado de quién están esos nietos, el Rodrigo Fernández, el otro y el otro. Ojalá la encontraras, Frank, porque es una bofetada, Frank, la persona a la que acompañan, a la que le organizan un evento para tener un diálogo con él, y es sorprendente el nivel tan bajo en que ha caído la generación empresarial de coludirse con el gobierno. ¿Y cuál es la preocupación, Frank? La preocupación es que es exactamente lo mismo que pasó en Venezuela. El gobierno del dictador empezó a coludirse con los empresarios a modo. Y así como vemos que Xóchitl Gálvez le vende de sus empresas servicios al gobierno de la 4T, siendo supuestamente opositora y andar de luchadora libre, la faramaya esa, pues cualquiera podría tener una suegra bigotona, dicharachera y mal hablada como ella. Pero, Frank, ¿cómo vas a recibir a Adán Augusto López? Si basta que veas qué hizo con Tabasco, basta que veas que él está empujando los libros de texto, basta que veas el hombre es el secretario del charlatán más grande que ha tenido México como presidente. Y resulta que la nueva generación de empresarios en Nuevo León, Frank, lo rodean, le besan la mano, le besan los pies y le organizan foro a este tipo de gentes que yo te garantizo ni siquiera los hubiera recibido don Eugenio Garzazada. Te lo garantizo, Frank. Entonces te preguntas, oye, ¿qué está pasando? Esta descomposición que vemos en ciudadanos enanos o en ciudadanos pequeños, se perdió esto que tú mencionas de la herencia de don Eugenio Garzazada, del pensamiento libre, de economía de libre empresa, libre iniciativa, responsabilidad social, porque algo que hace don Eugenio en particular admirable es que las empresas de don Eugenio se adelantaron a las legislaciones que entregaban ayuda para casa a los trabajadores, que entregaban servicio médico a la familia de los trabajadores. A todo eso se adelantó don Eugenio, con el apoyo de su primo Luis Quesada, que también era un hombre muy visionario y que fue fundador de la Coparmex. Hoy ves a la Coparmex poco menos que una cucaracha. Ves a estos nietos o sobrinos nietos de don Eugenio prestarse al circo con verdaderas ratas.
y al lado de ellos. No sé si la encontraste, Frank, déjame nomás decirte si estaba en la sección impresa, no vaya a estar en la nacional y yo te estoy hablando de la local, pero a mí me dio vergüenza ver, ahorita te digo quiénes están en la foto, con Adán Augusto López, para que termines. Precisamente buscando un ingeniero, pero ya que me detalla. Está en la portada de Nacional. Mira, está con Adán Augusto López al lado Rodrigo Fernández, director de Sigma. Alfa. Álvaro Fernández, director de Alfa. Adrián Sada Cueva, director de Vitro. Arturo Gutiérrez, director de Arca, que son los Barragán. Y está José Antonio Rivero Larrea, que ese sí nos consta que pues, siempre ha sido parte del gobierno. Pero todos estos abrazados de Adán Augusto López, ellos dirán que expresándole sus inquietudes. Pero a ver, yo no dialogo con gente que implementó la ley Mordaza en Tabasco, la ley Garrote en Tabasco, que es un inmugre de la destrucción que ha hecho López, que se burla continuamente y humilla a los empresarios. Y aquí los ves en primera plana retratándose con una sonrisa que verdaderamente te digo, don Eugenio moriría de nuevo al ver estas payasadas que está haciendo gente que lleva su apellido, gente que tiene una relación familiar con él. Perdón, ingeniero, dices que está en la local del norte. No, en la nacional, Frank, en la primera, en la página principal del norte de hoy, en la principal. Nomás para que vean en dónde está la estafeta que dejó don Eugenio Garzazada. Un prohombre. Y ahí está en la parte de abajo de la portada. Y digo, oye, ¿quién hace esto? ¿Carlos Slim? ¿Quién decidió exhibir esta lambisconería? Y ellos te dirán, bueno, es que queremos escuchar a los candidatos. Por eso, pero a ver, por favor, chequen a quién van a escuchar. Chequen que ese hombre les va a mentir, etcétera. Y entonces ya los veo, Frank, a ellos, viendo que realmente están tratando con la persona que tiene la herencia política de López y que se va a convertir probablemente en competencia con Sheinbaum, seguramente en el presidente de México en el 2024. Terrible la situación, Frank. Y ahora sí voy a tu pregunta. ¿Ya la encontraste? Tenemos en pantalla la portada nacional y ve lo que dice. Esto me hizo detenerme. En el cuadro superior derecho, enaltece libro de CEP, secuestro y guerrillas. Así es. Yo creo que... Pero creo que está viendo el día de ayer, ¿no? No sé, ingeniero. Yo abrí el norte y me apareció, y de hecho hasta me está causando... Chécate, porque sí viene eso, pero ve el de jueves 10, chécate que sea el jueves 10 de agosto, para que veas cómo hasta los gobernadores del PAN están apoyando los libros de texto. Fíjate, nomás para que veas, el señor Mauricio Curi, que es gobernador del PAN en Querétaro, dice sí a los libros de texto comunistas. Tere Jiménez, gobernadora del PAN en Aguascalientes, dice sí a los libros de texto. Y Rodríguez, el actual gobernador del PAN en tu tierra, Guanajuato, sí a los libros de texto. No, le paramos, ingeniero. Esto es inadmisible. Después de lo que acabo de ver, de cómo manipulan y destruyen el legado de don Eugenio Garzazada, yo que llegué a Monterrey, pues recién pasado básicamente su asesinato, todavía estaba sintiéndose en la sociedad. Yo pienso que como estudiante sentí mucho ese legado. Y yo realmente, de mi parte, pues, ya ves que en Monterrey la gente se persinaba
en el nombre de Alfa, Vitro, Visa y Protexa. Era una broma, no sé si recuerdes. Claro, Frank. Y realmente era un sueño de cualquier estudiante trabajar en estas empresas, porque para todos era conocido que tenían muy baja rotación, porque tenían un esquema de participación de utilidades. Por cierto, el famoso PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, se adelantó 40 años a la legislación, lo que ya se hacía en las empresas. El servicio médico se adelantó al seguro social, el famoso PAVIGI, Patrimonio de la Vivienda del Grupo Industrial, se adelantó al Infonavit decenas de años. Entonces, y además, una empresa que defendía la ética, los valores. Había frases contundentes, Frank, hacia adentro de los grupos. Yo trabajé en 2 de ellos, Alfa, FEMSA o Visa en aquel tiempo, y pues era muy claro. Oye, a ver, ¿cómo alguien se puede beneficiar, aparte de su sueldo, su compensación legal, vendiéndole cosas a la empresa? O sea, era inadmisible. Y ahorita tú ves a los changuitos, yo les llamo chimpancés, de veras, Frank. Hay una regresión en estas generaciones donde ves llevando a la corrupta de Xóchitl Gálvez, que ella confesó, Frank, porque aquí alguien podría decir, bueno, espérame, no hay ningún juez que haya juzgado a Xóchitl. Espérate, hay que presumir que es inocente. No, es que el caso de ella no es duda. Ella ya de Fox, al gobierno de Peña Nieto, de Calderón y al de López Obrador, 17 millones de pesos. O sea, aquí ya hay un crimen confesado. Y eso me lleva al siguiente punto, Frank. Efectivamente, yo te había mencionado, si mal no recuerdo, pero bueno, que me buscaron el domingo antepasado. Me buscó una persona que yo le tengo aprecio porque es un hombre serio, que presenta una encuesta a nivel nacional. Verdaderamente no tiene cliente, es un trabajo profesional que él hace. No voy a decir su apellido porque quiero conservar su aprecio, porque pues es un hombre serio que seguramente cayó en el juego. Él es de Hermosillo, Sonora. Él tiene un programa con Ciro Gómez Leiva cada mes y me busca el domingo antepasado. Y me dice, Gilberto, la señora Xóchitl Gálvez quiere hablar contigo. Hoy está aquí en Sonora. Tuve una reunión, se dio cuenta que yo tengo contacto contigo, que te conozco de hace 4 años, casi desde que empezó antes el Congreso Nacional Ciudadano, después frena, y me pide una reunión contigo. De inmediato le respondo, Frank, que estoy en la mejor disposición por educación. Claro que me sorprendió. Oye, a ver, todo México sabe que yo la denuncié, y la denuncié con los contratos, la denuncié con los puestos que tenía de servidora pública y perfectamente documentando el artículo 213 del Código Penal, que claramente habla que también los legisladores se les considera servidores públicos para los efectos del Código Penal, de cuáles son los delitos que se sancionan como penales en servidores públicos. Claro que incluye senadores, legisladores, alcaldes, etcétera. Bueno, yo le dije, con todo gusto, ella tendrá cosas que decirme, yo también quiero aprovechar, pero hay una condición que yo te pongo. O sea, dile a la señora que estoy en la mejor disposición de tener una conversación con ella, respetuosa, pública. Que alguien puede estar públicamente viendo lo que ella me dice y lo que yo le digo, porque yo no me gusta andar debajo de la mesa. Entonces, si ella me va a pedir algo, que me lo pida delante del público, que me desista de la denuncia penal, o no sé qué quiera, o ofrecerme no sé qué cosa, no sé. Le dije, y entonces me contesta Sergio. Lógicamente tengo el audio que me envía, donde me dice, Xóchitl es de tu mismo cuño, es una persona igual a ti, una persona valiente, entrona, y que estoy seguro que va a aceptar y se le va a dar para adelante que tú tengas esa conversación pública. Le contesto, excelente, muy bien, porque esto no es un debate. Yo ya le había retado a un debate y se hizo de la vista gorda, y su equipo de trabajo me dijo que no.
igual que reté a Marcelo Ebrard y también no, etcétera. Bueno, a los 3 días, Frank, y bueno, yo tengo que documentar las cosas, se vuelve a dar la conversación en donde me dice Sergio, oye Gilberto, pues la señora dice que no es un momento propicio para una reunión pública, que te la acepta cuando ella ya sea la finalista o la taparrosca que llegue al final del Frente Amplio, pero que va a estar el martes en Monterrey, que podría verse el lunes contigo o el mismo martes en privado. Mi respuesta fue inmediata, Frank, y le dije, Sergio, no es a lo que estoy acostumbrado, no me gusta eso, dile que respeto mucho su decisión, pero yo pensé que me decías que era entrona, que era valiente, y pues yo la veo platicando con un montón de ciudadanos, anda aquí, allá. ¿Cuál es el problema de que tenga una reunión conmigo? O sea, no le veo el problema de que sea pública, no le veo el problema. Si lo mismo sale tragándose quién sabe qué cosa ahí erótica en un restaurante, repartiendo cervezas en otro lugar, vestida de dinosaurio, ¿cuál es el problema? Por lo visto no es de mi cuño, ni se parece a mí. Sergio, espero a que la señora sea la finalista y con todo gusto, ya ella está diciendo que siendo finalista me acepta esa conversación pública. Pero Frank, apesta, esto apesta. Digo, cualquier persona con tantito cerebro, y eso es lo que me preocupa de esta gente. Esta gente que organiza los foros de Xóchitl, o de Juan y de Pedro y de Luis, que ni siquiera analizan, Frank, a la persona que están poniendo arriba del escenario. Como viles borregos, caen en el juego y ni siquiera, o sea, espérame, cuando nosotros presentábamos un expositor, un conferencista, en un congreso organizado por organismos intermedios, ya no digas en una empresa, no, sabías hasta que de qué se iba a morir el conferencista. Claro, además, acuérdate, persona la investigabas a fondo, qué filosofía tiene, qué problemáticas históricas tiene, cuáles son sus hechos en el pasado, porque no te vas a atrever a 800 personas a darles a tole con el dedo. Ese no era Nuevo León. No, el Nuevo León que nosotros teníamos no era el faramayoso de que Samuel García recibe una señal del espacio y que ya vienen los aliens. Y era muy serio. Tú tenías un nivel de gente. Oye, acaba de decir esto el presidente de la Coparmex. Acaba de decir esto el presidente de la Canaco, don José Chapa, don Andrés Marcelo Sada, don Ricardo Margain Sosaya, don Adán Elizondo. No, ahora tienes puro mequetrefe, Frank. Chiquitines, verdaderamente molleras sumidas. Ver a Javier Prieto de la Fuente, que yo lo conozco en lo personal, tenía un aprecio por su padre. Tú te debes de acordar de él, don Luis J. Prieto. Fue de los primeros alcaldes panistas, era un hombre visionario que tenía una ética. Y ahora su hijo llevando del brazo a Xóchitl Gálvez al escenario. Frank, por favor, ¿por qué no estudiaste tantito quién es la señora, hombre? Capaz que se va a aventar 10 mal habladas ahí en el escenario y va a hacer reír a 4 señoras que son igual que ella. Sí las hay. Claro que hay gente que se identifica con lo vulgar, impreparada, corriente y chafa de Xóchitl. Yo lo entiendo. Pero tú te acuerdas, Frank, que la filosofía que se tenía en Nuevo León y en otros estados era de aspiracionistas. Decían, oye, es que háblale a la raza. No, vamos a hablar como hablamos para que la gente crezca. No, oye, yo de niño leía la revista Trabajo y Ahorro y veía editoriales del obispo Fulton Sheen. Veía editoriales de precisamente don Agustín Basabe. Veía editoriales escritos por José Ángel Conchelo. Veía editoriales de Pablo Emilio Madero, pero también de pensamientos como el de José Vasconcelos. Veías ahí escritos pequeños de
Carlos Fuentes. Oye, abrevabas, Frank, hijo de un obrero, abrevabas algo que te levantara, no que te pusiera a tu nivel. Ese era un pensamiento de don Eugenio. Ese era un pensamiento de don Eugenio. Y en sus principios dice muy claramente, o sea, mejora el lenguaje. Siempre busca mejorar el lenguaje, aun que quieras comunicarte con los puestos más humildes de la empresa, para que ellos crezcan, no que tú te bajes. Fíjate el principio de grandeza. No, ahorita se traen a Xóchitl y la gente dice, es que pega muy bien con los obreros, habla igual que ellos y que mi empresa es una chingona y yo tengo grandes ovarios. O sea, una corrientada, Frank, digna de un prostíbulo. Muy prosaica. No, Frank, yo estoy muy decepcionado, Frank. Muy decepcionado. A mí no me cae la señora, o sea, yo te lo digo honestamente, yo te pregunté si te habían contestado simplemente por la duda, y yo la verdad es que te lo voy a decir, y si ves mi programa pasado, Xóchitl Gálvez, Dios no lo quiera, pero va a terminar igual que el candidatito de Quito, Ecuador, porque ella la están usando como peón en el ajedrez político, nada más para hacer resonancia, para refrescar el nombre de las corcholatas, dejar de que la gente descanse un poco de tanto muro de que es Claudia y que es esto y que no solamente es Claudia, también es el que se parece a Drácula. Adán Augusto. Adán Augusto. Y bueno, a mí todo eso narcotiza, ingeniero Lozano, y Xóchitl Gálvez es un Alka-Seltzer que acá ya los venden, un Alka-Seltzer para la cruda política. Entonces, sí, para un poquito despejar. Van a dejar descansar el nombre de las corcholatas y al rato, ya días antes de la elección, pues hacen a Xóchitl Gálvez una heroína política. ¿Cómo? Desapareciéndola, porque este hombre Catú es su especialidad, desaparecer políticos, desaparecer gentes, desestabilizar países, y ya, desde que este hombre ya está ahí en México, bien pagado por el gobierno de López, ingeniero Lozano, todo esto está ya cocinado. Y yo te digo una cosa, a ver, ingeniero, contéstame con la verdad. ¿Quién te asesoró para que dejaras de aspirar a ser candidato independiente? Porque ya no va a haber elección en México. En México todo va a ser un teatro. Si acaso llega a haber elección, va a ser algo cocinado que a nadie va a convencer, simplemente para llenar el protocolo del INE, de los votos, y de poner ahí a alguien levantándole la mano a alguien de las corcholatas. ¿Quién te asesoró, ingeniero, para que dijeras, ya no soy candidato independiente? Con gusto, Frank. Mira, debo ser muy claro y he sido muy reiterativo con esto. A lo mejor por mi formación ingenieril, mis estudios en los que yo siempre me basé, siempre. Además, una persona que promovió. Quiero platicarles algo de la grandeza de esta gente, Frank. Hablando del hijo de don Eugenio Garzazada, don Eugenio Garzalagüera, porque creo que merece un pequeño paréntesis que yo quiero platicar con la gente, algo que yo viví en lo personal. Mira, don Eugenio Garzalagüera era un hombre que joven tuvo la necesidad de tomar la estafeta por el asesinato de don Eugenio Garzazada, presidente del TEC de Monterrey, y en el momento en el que yo voy a situar esta anécdota, la voy a situar, Frank, cuando él era presidente de Bancomer, presidente de FEMSA y presidente del TEC de Monterrey. Yo acababa de regresar de la Universidad de Stanford. Había terminado un programa muy intenso de una actualización de maestría, de posgrado, en donde la metodología del caso utilizada en Harvard y en Stanford son muy reconocidas a nivel mundial. Y por ello están en las top 10 universities de todo el mundo,
por usar el caso, así se llama, en lugar de que un profesor te está dando clases, analizas un caso. Y junto con tu equipo y después en el pleno del grupo, analizan la forma de atender tal o cual situación. Y vimos el caso de British Petroleum, de Cerro a nivel internacional, vimos el caso de Midwest, vimos el caso de etcétera. Ves 135 casos, Frank. Además de que te levantaban a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. En fin, un programa muy disciplinado para ejecutivos con más de 20 años de experiencia en empresas globales. Yo lo viví, le agradezco mucho a FEMSA haberme enviado y llego para platicar de que había hecho el intento de que Rafael Rangel Sussman, rector del TEC, incorporara la metodología del caso en el posgrado del TEC. ¿Por qué? Porque me pareció una herramienta tremenda, muy poderosa. Y no se usaba. El esquema tradicional del TEC era la clase presencial, el profesor, el examen, pero el tema del caso para mí traía algo probado a nivel mundial, porque lo usan también en Europa. Bueno, había demasiada soberbia, orgullo. ¿Cómo vamos a copiar? El caso lo usa el IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, que fundó el doctor Carlos Llano. Bueno, imagínate cómo voy a convencer yo a don Eugenio Garzalagüera, presidente del TEC de Monterrey, que mi propuesta como vicepresidente de Recursos Humanos del grupo había que hacer pasar por el IPADE a 500 ejecutivos, Frank. 500. En un programa de 3 años, donde todo director y gerente del grupo FEMSA, Coca-Cola, Oxxo, pasaran por el IPADE. A ver, aviéntate eso. Ir a platicar con el presidente del TEC que vas a contratar a la competencia. ¿Qué crees que dijo don Eugenio? Ingeniero, si usted piensa que esto le da mayor valor agregado a la formación de nuestros ejecutivos, tiene mi aprobación. Fíjate, Frank, esto es impresionante. Por eso esa gente yo le tengo un cariño, la grandeza de don Eugenio Garzalagüera de decir, y me dijo, ingeniero, hable con el rector Sussman para que haya 2 o 3 profesores del TEC que también se cuelen a entender esto para que el TEC aprenda. Fíjate, Frank, la grandeza de estas gentes. Y indudablemente no le quito la parte relevantísima que jugó José Antonio Fernández Carvajal, director general en ese momento de FEMSA. Bueno, pues pasamos por el IPADE a 500 personas. ¿A dónde voy con esto? Yo me eduqué en los hechos y datos. Esa es mi formación. A mí me vale sorbete lo que me diga Juan, Pedro, Luis, el otro. Me pongo a analizar hechos y datos. Y los hechos y datos me decían que no tengo para qué lanzarme de candidato independiente. Que todo el proceso que se está viviendo hoy en México es de una manipulación, como la que ocurrió en la revocación de mandato. Vaya, yo pensé que la revocación de mandato y los hechos posteriores de que nos quitan el INE con todo y vestidos de rosa, amplían la militarización hasta el 2029, se pierde el Estado de México, se pierden 5 estados. Dije, no, yo creo que ya aprendió la gente. Pues no, Frank, no. Las pajeses y los Claudios y estos volvieron a envolver a los mexicanos de que Xóchitl es la esperanza. Dije, no tengo nada que hacer aquí. México no está preparado para tener a alguien preparado. Ellos quieren tener un corrupto, alguien que siga la mística, el que no tranza no avanza, que se parezca a su familia en lo vulgar, en lo corriente, en lo chafo. O sea, México va a tener el gobierno que se merece, como lo ha tenido con López Obrador, y toda la parafernalia que te hacen creer que hay democracia. Y en ese sentido, Frank, no hubo ninguna persona. Y es más, yo te diría que en el momento en que yo decido esto y empiezo a platicarlo con las gentes más cercanas, el Consejo Rector, todos se opusieron.
sea, nadie me dijo, Gilberto, bájate. Nadie, absolutamente. Ni amenazas, como te lo decía en el programa pasado. No, hechos y datos, Frank. Yo sabía perfectamente quiénes me estaban ayudando a armar la red de promotores, porque tenían tiempo real, y observé lo que estaban opinando empresarios de Chihuahua, de Querétaro, de Aguascalientes, de Nuevo León, y haz de cuenta que, como dicen, tirarse a la hamaca. Es Xochitl. Ya, es Xochitl. Terrible, Frank. Entonces, no hay nadie que haya influido en mi decisión más que los hechos y datos. Y con esos hechos y datos, con el que me he atrevido a pronosticar todo lo que iba a pasar en México, analizando la agenda del Foro de Sao Paulo, lo que sucedió en Venezuela, lo que sucedió en Bolivia, en Ecuador con Correa, Daniel Ortega en Nicaragua, Fidel Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba, dije, esto va a pasar en México, y ha pasado. Y así también dije, no me van a dejar ni registrarme, creo que debo permanecer en otro campo de batalla, y yo no estoy dispuesto a empujar a la gente, como dicen, a fuerza ni los zapatos entran. Y tengo perfectamente identificado los nombres, apellidos y teléfonos de la gente que me ofreció su apoyo, que se registró como promotor, y los promoventes que los invitaron. O sea, yo tengo perfectamente identificado a gente a la que yo le puedo decir gracias por tu apoyo. Me da pena tenerme que retirar, pero somos hoy una minoría, como una voz en el desierto, porque ya los mexicanos se tiraron a la hamaca, se sentaron en un nopal a esperar que Xochitl pierda, porque va a perder. Yo creo, Fran, por cierto, mi punto de vista es que no va a haber ninguna situación de atentado contra Xochitl, porque la tienen controlada por otro lado. Creo que utilizas escalas la acción contra alguien que te puede hacer daño a nivel de asesinarlo, matarlo, mandarlo desaparecer, ponerle un accidente. Y ahorita te quiero decir algo bien importante que muchos mexicanos deben saber, Fran, de una persona que voy a tener que no decir su nombre, de lo que ocurrió cuando se cayó el sistema, Fran, donde está metido Manuel Bartlett, padrino de Enrique de la Madrid. Pero cierro nada más el tema comentando que pues ahorita la gente se va por la cultura del menor esfuerzo. Creo que Xochitl, al estar agarrada completamente del cuello, ya que le acerquen los aparejos, que no necesitan ni siquiera inhabilitarla o meterla a la cárcel, simplemente le van a decir, mira, aquí está la orden de aprehensión contra tu hija, contra tu concubino y contra ti, porque le vendiste cosas al gobierno, y es un delito cuyas sanciones te penalizan más allá de una libre de seguir tu proceso de libertad bajo fianza. Entonces, así que bájale, o simplemente acepta como Alejandra del Moral levantarle la mano a Sheinbaum o a Adán Augusto López. Por eso no creo en ese escenario de magnicidio a nivel de ella. Podrá haber otros allá por ahí de gobernadores o candidatos. Voy al tema, Frank, que te quería platicar, de una persona, ahora que fui a visitar Juárez, Chihuahua, un hombre sumamente, ese sí sabe de inteligencia artificial. Por cierto, él fue el que me dijo, Gilberto, Xochitl Gálvez estuvo en la UNAM estudiando sistemas electrónicos y robótica al mismo tiempo que yo. Te garantizo que no había clases de inteligencia artificial. Esas empezaron en el año 2015. Yo soy pionero. Por eso trabajé en Silicon Valley. Por eso me llevaron a Palo Alto. Por eso me contrató Elon Musk. Y me enseñó todo, Frank. O sea, aquí no hay manera de, eres un blofero típico allá de Coajimalpa. No. Cotep me dijo así claramente, aquí está, Voy a decir su apellido, se apellida Barraza, pero hasta ahí puedo llegar porque no quiero. Él me dice, Gilberto, eso que le dijo Xochitl a la gente en una conferencia de que ella se educó en robótica, aunque terminó cambiando aires acondicionados, porque casi todos los contratos son de mantenimiento de aire acondicionado, red de voz y datos y controles de entrada y salida. De inteligencia, de cuestión de inteligencia artificial es cero. Pero voy al tema, Frank. Esta persona fue contratada por la Secretaría de Gobernación
cuando empezaban los primeros conteos de aquella elección en que se cae el sistema. Fíjate, él estaba ahí. Me dice, yo estaba ahí. A mí nadie me platica. Dice, y te quiero decir, Gilberto, que no es cierto que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Mucho menos Carlos Salinas de Gortari. El que verdaderamente ganó la presidencia se llama Manuel Cloutier. Aquí. Yo era la primera trinchera de los datos, de las actas, de todas las casillas donde ganó Manuel Cloutier la presidencia. Es falso lo de Cuauhtémoc Cárdenas. Para tratar de encauzar, dice, en la manipulación de la gente, se dijo que le habían quitado la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Y hasta el Maquío cae en el juego y hace una huelga de hambre junto con Cuauhtémoc Cárdenas para decir, se cayó el sistema, Manuel Barlet lo tumbó para que Carlos Salinas, que era la jugada que ellos tenían tamaleada, fuera el presidente. Dice, delante de mí contrataron a 500 parejas. Hombre, mujer, hombre, mujer, para que anduvieran por el metro y por todos los camiones durante una semana diciendo que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Y crear la rumorología de que Cuauhtémoc Cárdenas era el que había ganado, porque a ellos no les convenía que quedara como un enemigo fuerte el Maquío. Lo pusieron en tercer lugar. Fíjate la jugada. O sea, ya tenemos asegurado a Carlos Salinas de Gortari. Ya, se cayó el sistema, es Carlos. Ahora lo que sigue es que el Maquío, que fue el que ganó, lo diluyamos. ¿Cómo lo diluimos? Diciendo que realmente el que estuvo o que ganó fue Cuauhtémoc Cárdenas, no el Maquío. Esas jugadas se dan ahí en la Secretaría de Gobernación. Este hombre ya no tiene ningún interés político. Él se dedica precisamente a la inteligencia artificial. Tiene un robot que se llama Aristóteles, Frank, que yo lo vi, que te contesta como si fuera el chat de inteligencia artificial, que oye, ¿quién es Gilberto Lozano? Oye, ¿qué va a pasar en el 2024? Y te contesta inteligencia artificial muy... No. A mí me impresionó este hombre. Por cierto, me regaló 4 de sus 8 libros. Él es escritor, es muy profundo en esa materia de inteligencia artificial. Sabe de aguacates, como decimos. Y bueno, Frank, pues no hemos salido de esa, control electoral que ejerce los poderes fácticos. Y Manuel Barlet está en la CFE porque hay un servicio que le hizo a López que todavía tiene que cobrarlo. Y ese servicio es asegurar que la siguiente elección va a arrasar Morena con la mayoría de los estados donde va a haber elección y sin duda con la presidencia. Está listo todo. No, ingeniero, y mira, después de escuchar tu análisis, me queda bien claro recordar aquella frase de el escritor William Shakespeare, que decía que el dominio de la ignorancia ayuda a controlar todo. Porque la ignorancia es como la oscuridad de la noche. Te hace confundir fácilmente un arbusto con un monstruo. Y la gente que se está metiendo a la mafia de López, me queda claro, promover la ignorancia a futuro con esos libros les va a dar un manipuleo total de la sociedad mexicana, y cuando las familias reaccionen, ¡ah, caray! Ya va a haber ejecutivos de empresas chinos, rusos, y el TEMEC ya se acabó, porque China y Rusia se van a quedar con las empresas, con todos los recursos de México. Y tristemente, ingeniero Lozano, tú como líder guerrero fuiste el único que me convenciste, y ojalá sigas en esta trinchera, porque cuando gente como López
traiciona a México a ese nivel, ya no nos queda otra más que ser honestos con nosotros mismos, con nuestra familia y con la sociedad. Y eso es lo que yo he visto de ti, ingeniero. Hay que luchar con honestidad y con el ejemplo. Y sí, Xóchitl Gálvez ya demostró que ella no tuvo honestidad. Ya vi todas las porquerías que me han pasado de las redes sociales, comiéndose de esto y de aquello, y una mujer prosaica que no vale la pena. Adán Augusto López, por buen notario que sea, no es político, es un compadre de López que le ha protegido las tropelías y de ahí no pasa, es un buen mafioso. Sabe actuar con los carteles. Vean, ya desaparecieron a la Lili Telles de la escena. ¿Por qué? Porque ya esta mujer también la encontraron tropelías. Enrique de la Madrid está ahí en medio escondidito porque es ahijado de Manuel Bartlett. El cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, exgobernador de Tamaulipas, dice que él va a luchar contra la delincuencia. Dios no lo quiera, le va a pasar lo mismo que al ex candidato de Ecuador. Y si vamos revisando cada uno sobre sus fortalezas y sus debilidades, tal como tú lo dijiste, todos tienen una cola que le pisen, todos tienen un freno, ¿cómo se llama eso que usan? Una rienda para los caballos. Así es. Y la rienda va aquí a la boca, o sea, y al cuello. A todos los tiene López con esa rienda, y él va a ir parando uno por uno, y rodeado de esa gente mafiosa de la ETA, los carteles, está ya con su política de intimidación y muerte, ingeniero Lozano, y yo siento, aunque tú digas que sí se haga la elección, yo siento que no va a haber elección en México. Es bastante probable, Frank. Hambriento y sediento de quedarse otros 6 años, aunque la salud no se lo permita, él quiere estar ahí para que lo saquen con los tenis por delante. No lo dudo. Mira, Frank, yo lo que pasa es que si él siente que el tablero de ajedrez lo lleva controlado, lo lleva ahorita, pues sabe que perfectamente puede maniobrar para asegurar que su testamento político continúe, y el más propio pues es su compadre Adán Augusto López, y con eso ya aseguran que Andy López Beltrán sea en el 2030 y está el camino planeado al menos para los siguientes 12 años. El asunto, Frank, para mí preocupante, y esto es algo que yo quise profundizar más allá, el tema de los libros de texto, perfecto. Oye, que se están oponiendo fulano, sutano, unas oposiciones ahí de grupos pro familia, pro vida, como soy yo, por ello me entero. Pero déjame decirte dónde está el kit del asunto. Y esto me lo dijeron 2 venezolanos que yo verdaderamente les tengo una admiración porque no ha sido fácil para ellos el exilio, y analizar desde fuera lo que ha pasado en su país. Me dicen lo siguiente: despreocúpate de que los libros de texto, Gilberto, le lleguen a tus nietos. Seguramente tú te vas a preocupar porque en la escuela o el colegio donde están tus nietos no vean ese mugrero. Y seguramente la gente, digamos, que está ahorita oponiéndose, logre detener adoctrinamiento. Dice, pero ahí no está el problema. ¿Qué sucedió en Venezuela? Que estos libros sí van a llegar con la gente que está marginada, Frank, con la gente de tipo rural, con la gente a nivel de escuela pública de la clase pues más marginada. Y lo que va a crear en ellos es un resentimiento, un odio, una polarización de lucha de clases. ¿Y qué pasó a la vuelta de los 8, 12 años en Venezuela? Que esa gente, esos muchachitos
que leyeron los fifís haciendo sus marchas, usando las empleadas domésticas, los desgraciados explotadores empresarios. A la vuelta de 12 años, esos son los que van a venir a tomar tu casa. Son los que van a venir en grupo a completamente expropiar, porque ellos se sienten con el derecho de que tú lo que ganaste fue mal habido, fue una forma de explotación, fue una forma de injusticia social. Eso, gente, es la utilizada como paramilitares, grupos de choque y grupos que le llaman de defensa del chavismo. O sea, esos son la semilla que van a crear a quienes sí lleguen los libros, porque les van a llegar. O sea, estos libros van a llegar y van a llegar a la gente que después, cuando tú los quieras contratar de trabajadores o gente que a lo mejor no aspira más allá que a cobrar la deuda, a cobrar su resentimiento, a cobrar su odio, y eso, los amparos que se ganen para que no se entreguen los libros, pues es todavía algo tan marginal que no está viendo la gente que le va a llegar, me decía este par de venezolanos, les va a llegar a la gran masa, y esa gran masa va a construir un pensamiento de explotación, de injusticia social, de resentimiento, de odio, y van a ser perfectamente un caldo de cultivo para que no te asuste que vengan a tomar 4 familias tu casa y te digan salte de aquí, esto es una conquista de la revolución. Ese es el peligro, Frank, eso es lo que estamos viviendo en México. Tu programa es de los pocos que puede tratarse las cosas así de claras, abiertas, de lo delicado de la situación, y que esto que Miguel Mancera, fíjate, Frank, no lo está diciendo nada más García Cabeza de Vaca, no lo está diciendo nada más Miguel Mancera, lo acaba de decir el senador, 29 años en el PAN, Jorge Luis Preciado, que por cierto está presentando su renuncia al PAN, que fue uno de los que jugó aspirantes, y dice, esto es una farsa. El Frente Amplio por México, que yo le llamo Frente Amplio Progresista, ha sido un teatro. La cargada ya estaba definida. Me da asco cómo caímos en el juego de López y cómo Alito Moreno, Marco Cortés están jugando a perder para cuidar ciertos privilegios, pero con Xóchitl vamos a perder. Lo dice un senador con 29 años de historia. Y luego aparece Miguel Mancera diciendo, no hay duda de quien tomó la decisión de estos 4 finalistas es un poder por encima de la cúpula del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, Frank, por eso se retiró Telles, por eso se retiró Luis Massieu, por eso se fueron bajando cuando dijeron, no, si ya la cargada está definida, ya está definida, va a quedar entre Xóchitl y Santiago de la Madrid, y dependiendo qué pase con Xóchitl, porque ahorita ya es muy complicado que esta cargada en la que entrevistan 78 veces a Xóchitl, como yo le decía, así como estaba de presidenciable Lili Telles y la tiran en un mes te hacen a Xóchitl candidata presidencial, en un mes pueden hacerte un perro candidato presidencial también. Así está el sistema, así está el régimen, y eso es lo que estamos viviendo en México, Frank. Y a todos mis compatriotas y paisanos, les quiero decir, cambiamos de campo de batalla, vamos a seguir luchando, vamos a seguir en la trinchera, pero también no puedo negar que yo me comprometí con los mexicanos a decir, sálvese quien pueda. Tienen que tener un plan B, además de seguir luchando. Vamos luchando, pero con tu plan B bien arreglado. Y tendremos al rato que profundizar qué es un plan B para los mexicanos, que va a ser injusto lo que viene. Porque lo que viene, Fran, ahí te encargo, está peor. Totalmente, ingeniero, y lo estamos viendo a manera de avisos en Ecuador, en Cuba, en Nicaragua, y ahora sí, coincido contigo, sálvese quien pueda, porque realmente
acabo de ser notificado por la DEA que el cartel de Sinaloa recibe un cargamento de armamento ruso de 70 containers, metralletas, municiones, equipo blindado y todo con la anuencia de López. Llegan esos containers a las aduanas y simplemente la Guardia Nacional y la Marina le ponen una cruz roja: este no se toca, este tampoco se toca, y por eso está la lucha de la disputa de territorios por parte del cartel de Sinaloa en todo el país, porque ya López les dio toda la libertad. Ahora a ver quién los para, porque históricamente las mafias siempre se les voltean a los que los pusieron. Hay un lema colombiano que dice que la gente hace a su mejor enemigo apoyándolo, haciéndolo fuerte y resolviéndole sus problemas. López hizo a sus mejores enemigos en los carteles de la droga, y el día que él quiera quitarles el poder va a ser demasiado tarde. Gracias, ingeniero Lozano. Gracias, Frank. Un saludo a todos los compatriotas. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Hay mucha gente que lo va a empezar a ligar una vez más con el gobierno de Maduro, como lo hicieron hace 6 años con el de Hugo Chávez. Pero no tengo nada que ver. Usted no conoció a Chávez. No tengo nada que ver. Podremos ser criticados, pero nunca vamos a traicionar ni a la revolución bolivariana ni al pueblo chavismo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.